Siglos enterrada a pesar de estar a 5 minutos de la plaza principal. Esta muralla da cuenta de esa Medina del Albarracín musulmán y sin embargo lo que hoy custodia es otro Albarracín de naturaleza salvaje y fuera de cualquier tópico. Vecinos se redescubre la zona sur. La Fundación Santa María de Albarracín ultima ahora mismo la recuperación del tramo más antiguo de la muralla. Es a la vez una invitación a recorrer su foso, ahora paseo fluvial. Esta imagen casi tópica de Albarracín con su muralla, su castillo, es la que invita a imaginar cómo era esa vida medieval de calles estrechas, pero anterior incluso a esta atalaya donde nos encontramos, a la Torre Blanca, hay otro Albarracín que convirtió su río en un foso defensivo rodeado totalmente por la muralla porque era un lugar clave y estratégico en la lógica militar. Del Albarracín a imaginar al que obliga a poner la imaginación. 12 años y medio kilómetro de muralla han llevado a desvelar este verano el tramo más antiguo. Tan imposible saber hasta dónde subían sus muros como no sorprenderse por su atalaya o su huerto, afianzados entre restos islámicos. Eran simplemente como unos fragmentos de muros muy poco legibles que hoy se ven con claridad y con rotundidad, que cerraban lo que era la primera medina islámica de Albarracín, la primera ciudad colgada en el meandro, con su castillo presidiendo. Al mismo tiempo que se cierra la medina, la ciudad actual invita a recorrer otra zona, hasta ahora marginal y casi entre dos muros de piedra. Estos paredones cortados por el río Guadalaviar de casi 150 metros de desnivel son brutales. Es lo que de verdad llama poderosísimamente la atención, bajando hacia el río, que por cierto la propia muralla se abre en su portillo para bajar hacia el río. El tramo sur une también la ciudad a su río, un camino corto que pasa por un Albarracín fronterizo hace unos 900 años.